profesora de la Universidad Complutense de Madrid. En este momento está terminando un proyecto sobre corrupción en el mundo ibérico, América, y sobre todo muy centrado en América, pero también en un equipo conjunto con Paco Andújar de la Universidad de Almería, que él estuvo también aquí hace ya un par de años. Y bueno, también ya ha trabajado muchas cosas de corrupción, pero bueno, sabéis, de redes sociales, de élites, especialmente centrado en el caso de Keaton, ¿no? Y tiene un seminario de doctorado que conocéis todos de la Universidad Complutense, creo que puede ser parecido un poquito a esto que hacemos nosotros aquí, y bueno, un montón el grupo que tenéis es la Organización de Poder y Redes en Historia de América de Complutense. Ese es el grupo UCM, pero nosotros trabajamos en el Seminario de Historia Moderna de América, el CIMA. Vale, el CIMA, eso, es diferente. Vale, CIMA. Perfecto, pero son los espacios donde está. Carlos Tiriza hizo la tesis conjuntamente con Pilar Ponce y con Ana Zavalla de la Universidad del País Vasco, y bueno, este es el resultado de la tesis, es prácticamente lo tenéis ahí circulando, pero está también ahora, es miembro de un proyecto de historia de oficios también y cosas así. Sí, sí, estamos ahora acabando ese proyecto. Sí, en efecto, ¿no? Por lo que yo he podido encontrar, y está en muchos carteles, habréis visto, Universidad Complutense, eso es un error, es decir, es Universidad Pública de Navarra, por lo tanto, en la publicidad que da en la Fundación de Historia Moderna sí que lo he corregido, el resto te vas a ver Complutense, ¿no? Y espero que no pase nada. Y nada, tenéis la palabra, sabéis, disponéis cada uno pues de media hora, 40 minutos, y vale, muy bien. vais directamente, tú le traes directamente yo le la palabra. traspaso los trastos. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, y gracias a la UPO por permitirnos compartir cosas que hacemos y nos divierten y nos gustan y por poder exponeros algunas de las cosas que hemos venido haciendo estos años y que seguramente iremos revisando en el futuro también. Yo venía a hablar de la historia social, ¿no? El título de mi presentación es La historia social a partir de los vínculos interpersonales, una metodología de trabajo. Pero me parece que puede resultar útil contaros cómo hemos llegado a los vínculos interpersonales, por qué hemos llegado a los vínculos y qué pensamos que aporta esa perspectiva de estudio frente a otras posibilidades que ofrece la historia social. ¿Por qué hemos llegado ahí? Porque haciendo un repaso de cómo ha ido cambiando el americanismo en las últimas décadas, vemos que los estudios de historia política y de historia económica relacionados con historia moderna de América, yo siempre voy a hablar de historia moderna de América, ¿no? Se han visto enriquecidos por una perspectiva mucho más amplia, han adoptado perspectivas espacialmente más amplias, y también se han visto enriquecidos por dialogar con otras tradiciones historiográficas, no salir de sus zonas de, como se dice ahora, zonas de confort historiográficamente. Entonces eso ha permitido un enriquecimiento importante en temas de historia política y de historia económica. Sin embargo, desde mi perspectiva, por supuesto subjetiva, como son todos los repasos historiográficos, no hay repasos historiográficos objetivos, la historia que más ha cambiado, o la especialidad dentro de América que más ha cambiado desde mi punto de vista, es la historia social. Y os digo porque, si os dais cuenta, si cogéis, vamos a ir a los manuales, que es por donde se empieza, ¿no? Si cogemos manuales de historia de América y vemos los índices, lo más rancio suele ser la historia social. O sea, lo que peor ha envejecido. Estoy hablando de manuales de los 90, de los 2000, por supuesto, no ya de los años 60 o 70, ¿no? Por lo menos para los que hemos trabajado en historia social, cuando vemos estos índices decimos, esto ya no es así, ¿no? Mientras que otras partes de los manuales se pueden mantener, la parte social pide cambios a gritos, ¿no? Por ejemplo, sigue hablándose de la sociedad colonial o virreinal, como se quiera llamar, no voy a entrar en eso, ¿no? La sociedad en singular, siguen hablando de la sociedad colonial y la mantienen a lo largo de todos los 300 años, ¿no? Siguen presentando una clara tendencia a agrupar a la gente
con diferentes criterios, pero agruparla, ¿no? La cosa es agruparla, clasificar a la gente, ¿no? En indígenas, hacendados, por colores, por ocupaciones, por estamentos. Y eso acaba desembocando en callejones sin salida, acaba desembocando en situaciones que no recogen lo que nosotros encontramos cuando consultamos otro tipo de fuentes. Entonces, es evidente que está demasiado rígido la perspectiva. Son perspectivas demasiado rígidas de análisis, ¿no? Como ya he señalado en alguno de los trabajos que he publicado, me voy a autocitar, pero creo que esa es un poco la filosofía del encuentro también, ver qué es lo que hemos hecho, no tanto innovar. Pero en alguno de los textos, la bibliografía que fue... Tenemos aquí. Vale. Es que normalmente la mando y siempre se olvidan. No. Te da un susto. Os he traído, los dos os hemos mandado una bibliografía para que cuando cite a cualquier autor enseguida lo tengáis localizado, ¿no? Es una bibliografía, como digo, subjetiva, como siempre son, ¿no? Pero como ahí señalo en alguno de los textos, de pronto encontramos indígenas que prestaban dinero a blancos, ¿no? O que migraban a otras de sus comunidades en busca de un mejor acomodo, desafiando su condición de dominados. Encontramos a señores casados o mantenidos por sus criadas, ignorando normas propias del orden estamental. Encontramos empresarios que diversificaban sus inversiones trastocando metódicas clasificaciones ocupacionales. Encontramos a mujeres que compraban oficios públicos para sus hijos, dejando en muy mal lugar su condición de víctimas pasivas, etc. Todo estos son casos que iban saliendo en la documentación, de la que luego hablaré, y que no sabíamos cómo interpretar, no se ajustaban al panorama que veíamos en la historiografía al uso. Entonces empezaron a aparecer el amigo tradicional que tenemos, que esas son las excepciones, ¿no? Entonces, eran excepciones recurrentes, ¿no? Uno vive rodeado de excepciones, dice, y no será que esto no es la excepción, sino que es más bien tirando a la norma. Y esa fue esa incomodidad, ¿no? Ante las herramientas que teníamos, ante las visiones que teníamos, es lo que propició el cambio. O sea, no fue un cambio inventado y luego que queríamos refrendar con las fuentes, no fue eso nuestro proceso, ¿no? Fue que los casos nos venían, los comportamientos de la gente nos venían a nosotros y nosotros no sabíamos explicarlos, no sabíamos insertarlos en esa visión macro que teníamos de las sociedades, ¿no? De la sociedad. Entonces vimos que lo que en realidad caracterizaba a esas sociedades, ahora en plural, siempre en plural, ¿cómo vamos a utilizar el singular, ¿no? Hablar qué sociedad colonial, qué sociedad virreinal, ¿no? Que lo que caracterizaba a estas sociedades es su complejidad interna, su variedad, su versatilidad, su dinamismo. Hacían cosas, la gente hace cosas, ¿no? Está todo el rato moviéndose y haciendo cosas, a veces imprevisibles, otras veces previsibles, ¿no? Y son sociedades muy cambiantes, ¿no? Donde la distancia entre la norma y la práctica pues es evidente, ¿no? Y a veces las normas proceden de las prácticas, ¿no? Esa dicotomía entre norma y práctica tampoco está tan clara. Pero otras veces las prácticas contradicen completamente a las normas porque se producen en sociedades en las que no estaban previstas, ¿no? Esos comportamientos, esas prácticas. Bueno, este fue un poco el nacimiento, ¿no? De por qué empezamos a buscar otra forma de estudiar lo social, la historia social. Me parece que puede resultar útil que dedique unos minutos, espero no alargarme mucho,
a explicar con cierto detenimiento qué criterios de análisis se han utilizado habitualmente y se pueden seguir utilizando en función de los intereses de cada uno. No es obligatorio cambiar de forma de trabajar. ¿Qué criterios se han utilizado para estudiar las sociedades y por qué tienen límites? Llegan hasta donde llegan, cada uno puede coger de ellos lo que le sirva, pero ¿qué es lo que no nos explican o a veces nos confunden, ¿no? Bueno, es obvio que las sociedades coloniales, como he dicho antes, no son inmutables. Hay que enseguida el cuándo y el dónde se impone, ¿no? Cuando uno está hablando cualquier tipo de conjunto de colectivos sociales, dónde y cuándo, es lo primero que hay que decir, ¿no? Son cambiantes en función del tiempo y en función de las condiciones medioambientales, ¿no? Vamos a ver la importancia del concepto de región en América, ¿no? No hay un criterio único, no debería haber un criterio único de explicación, ¿no? El adscribirse a uno de los criterios que voy a mencionar también crea dificultades. Otro problema que tenemos al utilizar un solo criterio o partir de criterios de clasificación es que con frecuencia olvidamos cómo se presentaban ellos ante los demás. No hay ningún criterio que recoja eso. ¿Cómo se presentan ante los demás? No cómo los analizamos nosotros, sino cómo se presenta la gente ante los demás, ¿no? Esto lo va a explicar Carlos muy bien, estableciendo esa diferencia entre identidad e identificación, que son conceptos distintos, pero le voy a dejar que él lo explique, ¿no? Y eso nos da una pauta muy clara sobre cómo vivían, ¿no? Cómo actuaban. Bueno, hablo de criterios de clasificación, vamos a ir aterrizando ya cosas más concretas. Hay por lo menos 4 criterios de clasificación habituales, ¿no? Insisto, no estoy queriendo descalificar ninguno, simplemente marcar límites, o sea, detectar límites. Tenemos el criterio étnico, que es obvio, la historia de América empieza enseguida, ¿no? Por el criterio étnico, las diferencias étnicas. Criterio étnico, criterio estamental, sociedad de antiguo régimen, una sociedad estamental, se aplican los criterios de la sociedad estamental América. Criterio socioeconómico, que en realidad es un criterio ocupacional. Cuando vemos en los manuales de historia sociales, criterios socioeconómicos o ocupacionales, enseguida hablan de hacendados, mineros, comerciantes. Y luego hay otro criterio que a veces está implícito, otras veces explícito, que es el criterio de dominación, que presenta a las sociedades de América entre dominantes y dominados, con unas pinturas, una brocha un poco gorda, pero sigue funcionando, sigue perviviendo ese criterio. Yo voy a centrar en los tres primeros. El criterio étnico. Bueno, sabemos que la legislación indiana establece una bipolaridad, ¿no? Entre indígenas y españoles, así los llaman, que en realidad estamos ante sociedades multirraciales, multiétnicas desde los primeros momentos, ¿no? Entonces el insistir tanto en esa bipolaridad no ha enriquecido precisamente los estudios. Hay un panorama amplísimo de tipos estoy hablando desde el punto de vista de la antropología física, gente con diferentes colores, diferentes rasgos, diferentes, no solo desde el punto de vista cultural, ¿no? Sabemos que hay grupos con diferentes características étnicas que tienen, digamos, un núcleo duro que cumple los requisitos que atribuimos a ese grupo. Indígenas, ¿no? Pues habla de los indios, ¿no? Los indígenas tienen un núcleo duro y sin embargo unos bordes muy porosos, ¿no? Cuanto más te alejas del núcleo, más porosos son los bordes, hasta llega un momento en que no se sabe muy bien qué es indio, qué es mestizo, qué es zambaigo, qué es eso, ¿no? Pero se sigue utilizando el criterio étnico, ¿no? Incluso cuando se habla de esos bordes, ¿no? Que no es lo étnico ni lo racial lo que define a esos conjuntos de personas, ¿no? Y eso lo vemos ahora, pero ya se detectaba en la época, ¿no? Ya en la época nadie estaba muy claro, nadie tenía muy claro qué era un indio, qué era un mestizo,
Si ponemos los polos opuestos, sí, ¿no? Sí. Uno que acaba de llegar de Murcia, ¿no? y un indígena, por ejemplo, ¿no? Y un indígena, pues sí, se distinguen claramente, pero esa enorme variedad hacía que no se supiera en realidad, ¿no? Si un indígena pues, se cortaba el pelo, se cambiaba de traje, como ocurría en Quito, ¿no? Se cambiaba de traje, se cortaba el pelo y pasaba a ser barbero, era automáticamente tenido por mestizo, podía fungir social y económicamente como mestizo. Luego, las categorías étnicas tienen la validez que tienen, no tienen la utilidad que tienen, ¿no? En realidad, esta compartimentación, que yo creo que es evidente y bien conocida por todos, ¿no? En colores, la historia de América en colores, ¿no? La llamo un poco despreciativamente, pero es así, ¿no? El estudiar a la gente por colores presenta más problemas de los que resuelve, ¿no? Por lo menos a los que intentamos ver las sociedades desde un punto de vista más dinámico, ¿no? Para empezar, oculta la diversidad indígena, ¿no? Cuando hablamos del indígena, ¿de qué indígena estamos hablando? ¿Todos los indígenas son iguales? ¿Hay un homotipo desde el punto de vista físico de indígena o cultural? Entonces, hablar de los indígenas me parece una generalización muy empobrecedora, ¿no? Muy empobrecedora. Oculta la variedad cultural de los indígenas y oculta sus diferentes respuestas, ¿no? No hay una respuesta indígena, hay una enorme variedad de respuestas, como iremos viendo en algún momento, desde la fuga, desde la migración. La migración es una forma de resistencia y de adaptación, ¿no? El moverte de donde no tienes las condiciones a las que aspiras, ¿no? Fuga, migración, resistencia o inserción. En el sistema hay diferentes respuestas. Pero bueno, otro problema que presenta sigo con el criterio étnico. ¿De qué nos sirve el criterio étnico para estudiar, por ejemplo, a los sectores populares de las ciudades? Esos grandes sectores sociales, esos sectores populares, yo les llamo sectores populares, ¿no? Son que lo que les define es su variedad en colores, en comportamientos, en procedencias, en ocupaciones, en posición socioeconómica. No todos son en los estratos más bajos, hay gente que tiene un buen vivir, un buen pasar. Esos sectores populares de las ciudades que se caracterizan, insisto, precisamente por su variedad en todo tipo, ¿no? Desde todo punto de vista. ¿De qué nos sirve ese criterio, esa obsesión por catalogar, ¿no? Eso lo hicieron los cuadros de Casta con un resultado precioso, pero que está en los museos, ¿no? No es gratuito, ¿no? Un resultado artístico, pero no emblemático, no funcional, ¿no? Y esta también oculta, ¿no? esa percepción que tenía la gente de la época de no saber muy bien a qué categoría pertenecía la mayor parte de la gente. Entonces, si nos vamos al campo y vemos a un campesino vestido de indio, que es campesino y que vive como indio, podemos decir, este es indígena, ¿no? Pero si nos vamos a las ciudades y vemos a un barbero que viste como en hábito de mestizo, o en hábito, así lo llamaban, en hábito de mestizo, estas categorías, insisto, lo podemos ver desde múltiples puntos de vista, pero resultan complicadas, ¿no? Bueno, la categoría étnica creo que queda suficientemente claro que ya desde los coetáneos manifiestan reiteradamente la dificultad que implica la tarea de dividir por colores a la gente. De eso hablará luego más Carlos, por eso voy a dejar el tema étnico, ¿no? Me voy a meter más con el criterio estamental. Y no es un berrinche personal el de cuestionar el criterio estamental. Yo creo que sigue muy vivo entre los historiadores, ¿no? Y
digo, tanto modernistas españoles como modernistas americanistas, el seguir hablando de la sociedad estamental, y eso es algo que a mí me chirría tremendamente, ¿no? Ya me chirría en la misma España hablar de sociedad marcadamente estamental en el 16 y en el 17, y yo creo que Domínguez de Ortiz se encargó hace mucho tiempo de cuestionar eso, pero más o menos chirría en América, ¿no? Hablar de sociedad estamental en América es muy poco incómodo, ¿no? Y ahora voy a explicar por qué. Y lo explico, insisto, porque se sigue utilizando muchísimo y se sigue marcando, ¿no?, la visión de las sociedades modernas. Recordemos que es una sociedad estamental, muy brevemente, ¿no? Esa que está dividida en 3 estados, ¿no? Nobleza, clero y pueblo llano. Es una sociedad en donde no hay leyes comunes, donde cada cuerpo tiene sus fueros, su legislación, sus leyes, ¿no? Por lo tanto, es una sociedad jurídicamente diversa, una diferencia respaldadas jurídicamente, y es una sociedad en la que el Estado al que perteneces es una cuestión de sangre, ¿no? Naces en ella, ¿no? Al margen del clero, ¿no? Bueno, estas son las nociones básicas. Quedémonos con lo básico que es el concepto de sociedad estamental. Traslademos eso a América. No funciona. No funciona primero porque en América apenas hay nobleza. O sea, durante todo el siglo XVI, en América que habría 7 títulos nobiliarios o 5. Nos sobra una mano: Cortés, Pizarro, Colón, que luego se lo quitaron, pero luego se lo devolvieron. Poco más, ¿no? La nobleza como fenómeno histórico en América del XVI es poquísima. En el 17 los americanos no estuvieron muy interesados en la nobleza, no había apenas nobleza en el siglo XVII. Si había en todo caso algún interés era por los hábitos de caballero, pero no por los títulos nobiliarios, ¿no? Es solo en el 18 cuando encontramos la nobleza en determinados lugares de América. Es decir, la nobleza es un estatus, un estamento ausente, prácticamente ausente de la historia de América hasta el 18, que es cuando se compran los títulos nobiliarios. Es en el 18 en Lima y en México, sobre todo, 2 ciudades en una inmensidad, ¿no? 2 ciudades donde se compran títulos nobiliarios. ¿Por qué se compra? Desde mi punto de vista, lo que explica el que se compren títulos nobiliarios en el 18, y es el argumento que han utilizado para seguir diciendo, ¿ves cómo las sociedades estamental compran títulos nobiliarios en el 18? Eso quiere decir que la sociedad estamental perdura. Para mí es todo lo contrario. ¿Por qué compran los criollos títulos nobiliarios en el 18? Porque los mestizos y las castas y estos sectores populares de los que os he hablado antes se les estaban acercando cada vez más. Los mestizos eran médicos, eran maestros, eran bibliotecarios. En el 18 empezaban a generar opinión en los boletines, en la prensa, el equivalente a la prensa, ¿no? La presencia del mestizo era cada vez mayor, no solo del mestizo, de las castas. Eran cuantitativamente y cualitativamente sectores importantes en la vida de las ciudades en América. Es decir, se les estaban acercando demasiado a las grandes familias, a las familias más tradicionales. ¿Qué hacen estas familias de las élites para recrear unas fronteras sociales que ya no existían? Comprar títulos nobiliarios, ¿no? Vale, tú podrás ser médico y podrás tener tu hacienda, pero yo soy marqués. Y eso es una recreación de una sociedad estamental que ya no funcionaba, ¿no? Es una recreación de fronteras sociales, precisamente de fronteras sociales que se estaban moviendo por el dinamismo de las sociedades, del dinamismo interno de las sociedades, ¿no? Entonces, si os fijáis, casi todos los estudios sobre nobleza en América que ratifican la pervivencia de la sociedad estamental son del 18, no son del 17. Y tiene que ser por esto, ¿no? Bueno, digo yo, desde mi punto de vista.
Bien, la sociedad estamental, digo, no hay nobleza. Luego ya tenemos una sociedad estamental sin acéfala, ¿no? Sin el grupo de arriba. El clero lo tenemos como en todos sitios, ¿no? De aquella manera. Pero ¿qué pasa con el tercer estado? ¿Qué hacemos con el tercer estado en América? Un tercer estado que está formado por lo que no son nobles y por lo que no son cleros. Luego es un tercer estado, es un ente donde se incluye a los indígenas, a todo aquel que no sea noble o que no sea clero, es decir, desde el miembro de la élite, el hacendado, granjero, encomendero, mercader, más enriquecido, hasta el último de los indígenas, pertenecen todos al tercer estado. ¿Qué hacemos con eso? ¿De qué nos sirve esa categoría de clasificación? Os recuerdo que sigo hablando de las categorías de clasificación. Pues no sirve para nada, ¿no? Francamente. Entonces, no. Luego, otro de los argumentos, sociedad está basada en la sangre, en lo que se hereda, en lo que se es, ¿no? Es decir, una escasísima movilidad social, porque es la sangre lo que determina la posición de cada uno. No me estoy inventando nada. ¿De verdad alguien piensa que en América no había movilidad social? O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Es el dinero lo que lo mueve todo. Es el dinero el que establece la posición de cada uno. El dinero y la educación, lo mismo que en España. Poderoso caballero es don dinero, ¿no? Lo que define la posición de cada uno es no solo el dinero, pero en gran parte sus posibilidades de enriquecimiento, ¿no? Es una plutocracia como en otros sitios, ¿no? Luego, que no es una sociedad inmovilista donde cada uno ocupa su lugar. Esa es otra de las frases típicas, ¿no? En la sociedad estamental cada uno ocupa su lugar. Y traigo a colación, pues ya no sé a qué hora empezar, pero fatal. Un ejemplo, en los cuadros, no sé si tenéis en la cabeza ese cuadro del Museo de América, de la entrada del virrey Morillo a Potosí, ¿no? Si lo tenéis en la cabeza. Eso se pone siempre como ejemplo de lo que era la sociedad estamental. ¿Ves? Cada uno ocupa su lugar en una procesión que refleja la jerarquía social. Bueno, hay que tener en cuenta que esos cuadros son recordatorios a la sociedad de cómo debían ser las cosas, pero no necesariamente cómo eran. Son cuadros doctrinales, no son religiosos, pero están adoctrinando a la gente. Entonces, no hay que confundir lo que vemos con lo que en realidad era, ¿no? Luego, movilidad social mucho más evidente, obvia, ¿no? Y bien conocida, ¿no? Y por último, en cuanto a la cuestión estamental, lo de la diversidad jurídica, ese es otro aspecto que se ha insistido mucho, ¿no? Es una sociedad estamental porque los indígenas tenían una legislación específica para ellos. El libro sexto de la recopilación de leyes de Indias, ¿no? Está dirigido a los indígenas. Vale, los mercaderes tenían sus leyes con el consulado, ¿no? Tenían sus propios jueces, ¿no? Los gremios tenían sus propias leyes, el clero tenía sus propios fueros, los militares, fueron una sociedad dividida en diferentes códigos con diferentes fueros. Pero bueno, pero pensemos también en aquellos aspectos que no están específicamente regulados en estos corpus jurídicos que he citado, en aquellos aspectos que no están específicamente regulados, ¿qué leyes eran las vigentes? Las de Castilla. Es decir, se aplicaba en América las leyes de Toro, las 7 partidas, el ordenamiento de Alcalá. Estoy diciendo que en América los indígenas y los más encopetados encomenderos se regían por las mismas leyes porque no estaban en aspectos que no estaban específicamente regulados en los corpus que les afectaban. ¿Se me está entendiendo? Sí. Luego, podríamos seguir así, ¿no? De hecho, este es un curso de doctorado que daba desmontando uno por uno de cada cabeza. ¡Ay! ¡Te he visto en el suelo! Uno por uno los argumentos, ¿no?, que siguen
siguen reforzando esta sociedad estamental y ahí ves que la mayoría no te encajan, ¿no? Criterio socioeconómico, es el último que os voy a explicar. Criterio socioeconómico, ¿qué es eso? Volvemos a los índices de los manuales, ¿no? Criterio socioeconómico, la sociedad dividida. Empezamos siempre los encomenderos, ¿no? Encomenderos, hacendados, mineros, comerciantes. ¿Cuántos manuales no hay de esos, no? Dices, muy bien, vale, sí, esto existe, pero esto quizá olvida la tendencia del ser humano a diversificar las inversiones minimizando riesgos. Eso no se ha hecho solo en la sociedad capitalista, se ha hecho de toda la vida de Dios, ¿eh? Diversificar tus actividades, y eso es lo que encontramos en la realidad. La realidad no es que la gente se dedicara a una sola cosa, sino que invertía en diferentes sectores sociales. Luego, ¿por qué esa obsesión por clasificar a la gente por su ocupación cuando no lo tenemos nada claro, ¿no? Bueno, un poco este es donde empezó el problema, ¿no? Esto no nos sirve de mucho, ¿no? El factor espacial que he mencionado antes. Solo os pongo unos ejemplos para que os deis cuenta la importancia que tiene el dónde, ¿no? Las ciudades o los espacios son completamente diferentes si estamos hablando de un puerto o estamos hablando de un pueblo a 4.000 metros de altura, ¿no? Son sociedades diferentes, ¿no? Son sociedades diferentes y son sociedades mineras dedicadas fundamentalmente a los recursos naturales disponibles. No determinan, pero condicionan las sociedades, ¿no? Condicionan la densidad de población de cada una de los espacios. Influye el estar cerca o lejos de un centro de poder. No son iguales las sociedades que están cerca del virrey de las que están perdidas, ¿eh? Entonces, el dónde, si siempre es importante el dónde en la historia, en América es esencial, ¿no? El dónde, debido precisamente a la diversidad regional y al peso que tienen las diferencias regionales, medioambientales, de recursos, demográficas, de la proporción de los diferentes colores. Eso también condiciona cómo son las sociedades, ¿no? Por eso el dónde, ¿no? Y el cuándo es evidente. No es lo mismo la sociedad en el siglo XVI que en el siglo XVIII, por eso ya están de cajón que ni lo voy a explicar, ¿no? Bueno, conclusión de todo este largo periodo que... ¿A qué hora he empezado? ¿A qué hora tengo que terminar? O sea que ya directamente. Bueno, todo esto, voy a alargar un poco más ahora que lo pienso. Ahora me preguntáis. Bueno, no, porque si no me rompo el hilo. Pero ahora enseguida acabo. No, la idea es esto. Todo esto, ¿a qué nos lleva? Pues a buscar métodos de estudio para comprender más estas sociedades con diferentes, no solo con diferentes métodos de estudio, sino con una concepción diferente de lo que es la conducta social. Entender el comportamiento social desde otra perspectiva. Cualquier cambio teórico implica un cambio metodológico y cualquier cambio metodológico implica un cambio en las fuentes, ¿no? Pues este proceso de entender que las sociedades, vamos a ver, que en las sociedades lo que importa no es lo que uno es, que es lo que definen estos criterios. Lo importante es lo que uno hace. Ese es el punto. Lo importante es lo que uno hace, cómo te comportas, con quién te rodeas, con quién te asocias, en qué ámbito te mueves, con quién te relacionas. Da igual lo que seas. La cosa es lo que define tu posición en la vida social es lo que haces. Si cambias esa pregunta, si cambias esa forma de ver las cosas, te cambia todo. Porque da igual tu procedencia, da igual tu sangre, da igual tu color. Lo que te sitúa en la sociedad es lo que haces. Es decir, estamos pasando de los grupos sociales, de las gentes agrupadas
por el criterio que fuere, a las dinámicas sociales. Dejamos el concepto de grupo social estructuralista, ¿no?, a un lado y decimos, no, prestemos atención a las dinámicas sociales, ¿no? Prestemos atención de los grupos a los individuos que actúan. Dejemos de prestar tanta atención a lo que divide a la gente, a lo que separa, a lo que diferencia a la gente, y pensemos en lo que les relaciona, bien o mal, no estoy diciendo, ¿no?, lo que les vincula. Es decir, fijaros las palabras que estoy usando: individuo, dinámica, es decir, cambio, vínculo, relación, y así vamos llegando a la conclusión de que lo que define a una sociedad no son los grupos que detectamos en ella, sino el tipo de relaciones que se generan entre los individuos. Ese es el resultado final del camino, ¿no? Lo que nos dice cómo es una sociedad no es los grupos que clasificamos, sino qué tipo de relaciones se da entre los individuos en esa sociedad. Y esas relaciones son las que las definen. Entonces, el cambio, y ya me voy acercando a lo que va a presentar Carlos, la cuestión, el chiste, está en estudiar a los individuos y a sus relaciones. Eso es lo que estudiamos. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Pues para eso está el análisis relacional, que todos conocéis, el análisis de redes sociales, ¿no? El concepto de red social es el que nos abrió a partir de los años 90. Fijaros qué tarde, ¿no? El concepto de red social, os voy a leer una pequeña definición, ¿no? Bueno, de Barnes, es un antropólogo, psicólogo inglés. John Barnes en 1954 se fue a estudiar unas parroquias noruegas, ¿no?, y dio la primera definición de lo que luego se ha entendido como red social. Dice: cada persona está, por decirlo de alguna manera, en contacto con un número de personas, algunas de las cuales están directamente en contacto entre sí y otras no. Me parece conveniente hablar de red para referirnos a un campo social de este tipo. La imagen que tengo de ello es la de un conjunto de puntos, algunos de los cuales se unen por líneas. Tales puntos son las personas y las líneas indican las interacciones entre esas personas. Una definición clarita de lo que es una red social. Luego se ha complicado mucho más los estudios de redes. Hablamos de individuos y de relaciones. Eso nos permite trascender el concepto de grupo, trascender el concepto de comportamientos predeterminados, preestablecidos, en función de la adscripción, pero no nos resuelve otros problemas, como por ejemplo, ¿qué individuos, cómo seleccionamos a los individuos que estudiamos? ¿Cómo acotamos una red, ¿no? ¿Qué individuos cogemos o no? Bueno, ¿qué tipo de vínculos estamos estudiando? ¿Estudiamos todos los vínculos de un individuo? Es imposible. Entonces tenemos que seleccionar individuos, tenemos que seleccionar vínculos. Entonces la pregunta es: ¿de qué sirve un estudio que hace una previa selección de los individuos y que luego limita el tipo de vínculos? Bueno, pues esos son los problemas que tienes que resolver sobre la práctica. Carlos os va a explicar cómo solucionó él, en su caso, estas limitaciones del método. Dos cuestiones más sobre el tema de redes sociales y doy paso. Hay dos problemas sobre el método de redes. Uno es que se ha hecho fundamentalmente un uso metafórico del método de redes, en vez de un uso analítico del método de redes. El uso metafórico es que se hablan de red cuando uno, en cualquier estudio, detecta individuos que se relacionan. Dices, bueno, y los representas en un gráfico, ¿no? Esto es una red, la obsesión por la representación de los grafos, ¿no? Y sin embargo, no explican lo que a mi juicio es esencial en los estudios de vínculos. Cuando tú estudias un vínculo, tienes que decir sí o sí la naturaleza de ese vínculo.
¿Es de parentesco? ¿Es de amistad? ¿Es de negocio? ¿Qué tipo? La naturaleza del vínculo. Segundo, la sustancia de ese vínculo. ¿Qué fluye a través de ese vínculo? Dinero, amor, influencia, poder, odio. ¿Qué es lo que nos une? ¿Cuál es la sustancia de nuestro vínculo? Y tercero, el valor de ese vínculo. ¿Qué implica ese vínculo? ¿Qué consecuencias tiene? Eso es a lo que nunca se presta atención en los estudios sobre redes. Se establece un vínculo y se representa gráficamente, ¿no? Y dice, sí, pero en esta línea, ¿qué hay? ¿Qué pasa ahí, no? Para definir un estudio basado en los vínculos hay que prestar especial atención, naturaleza, sustancia y valor. Y sobre todo, nunca deducir la sustancia partiendo de la naturaleza. Es decir, estoy diciendo, nunca dar por supuesto, por ejemplo, que las relaciones padre-hijo son positivas. Pues anda que no hay peleas, ¿no? Este era hijo de fulanito, eso no me está diciendo nada, eso solo me está diciendo la naturaleza del vínculo, no me está diciendo la sustancia, no me está diciendo el valor. Entonces, vemos, hay muchísimos estudios sobre redes donde no se plasma todo esto que es, en definitiva, el kit de la cuestión, ¿no? Entonces, los problemas de aplicación práctica son esos: cómo limitar, cómo especificar los vínculos, ya voy acabando, especificar los vínculos y los individuos. Y en cambio, os decía, un uso metafórico es el que habla de una red metafóricamente. Un uso analítico es hablar desde los vínculos, desde los comportamientos, dando sustancia a las relaciones, ¿no? Y ese fue el último paso que dimos, y ya le doy la palabra ahora sí de verdad a Carlos. En el SIMA es el Seminario de Investigación en Historia Moderna de América, que tenemos un grupo en la Complutense, cuyo punto de unión es que se estudia a partir de los vínculos interpersonales. Entendemos la historia social y la historia política, que es a lo que nos dedicamos en el siglo XVII siempre, a partir de los vínculos. Hemos trascendido el concepto de red, no estudiamos ni grupos ni redes, no reconstruimos redes. Se estudia el tema, seleccionas un tema y lo analizas a partir de los vínculos. Puede ser en historia, la implantación de la política de Lerma en América, ¿cómo se hace? A través de relaciones. Con el conde de Lemos en el Consejo de Indias, con Esquilache en el Virreinato del Perú. Puedes hacer una historia política del valimiento de Lerma, estoy hablando de la tesis de Amorina Villarreal, la tengo en la cabeza, a través de las relaciones de una historia política. Carlos os va a hablar cómo se puede analizar unos comportamientos sociales de indígenas en la ciudad de Quito, esencialmente a través de sus relaciones, de sus vínculos. Para eso tienes que cambiar el tipo de fuentes y el tipo de objetivos, ¿no? Entonces, os he querido presentar cómo empezamos desde la visión más clásica, no digo que sea inútil, ¿no? Para nada, que vale para lo que vale. Después de un análisis relacional de gran potencia a partir de los 90, los 2000, hay grupos que siguen estudiando las redes y no se trata de descalificar a nadie, ¿no? Cada uno busca, se hace las preguntas que se hace, ¿no? Y nosotros pues cada vez nos hemos volcado más a un análisis microanalítico, no de microhistoria, sino microanalítico de los comportamientos sociales, y no dando por supuesto ningún comportamiento a partir de
la naturaleza de los vínculos o de las posiciones previamente definidas. Y eso es lo que nos lleva a observar la irracionalidad con la que opera la gente, lo imprevisible, lo contingente, lo irracional de muchos comportamientos que no parten necesariamente de condiciones preestablecidas. ¿Por qué un individuo odia a otro y se enfrenta a otro? A veces son factores completamente imprevisibles, ¿no? Y que se traducen en los... Bueno, perdón por alargarme, pero siempre me pasa.